con nosotros este momento en las redes sociales. Eh, Veo caritas conocidas, me alegro mucho de ver a algunos amigos y amigas aquí en esta reunión, en esta conversación, diríamos. Bueno, cuando me invitaron a compartir sobre este tema, pensé en un webinar, pero después de que oré al Señor, no, el Señor me guió a que fuera una conversación. Entonces vamos a estar teniendo una conversación en la cual vamos a hablar sobre estas áreas que mencionó Belkis. Vamos a estar hablando sobre incertidumbre, sobre frustración, sobre dolor y sobre duelo en tiempos de pandemia, para ser más específicos. Así que pedimos a Dios que en su amor y misericordia nos acompañe en esta hora, que el Espíritu de Dios sea parte de esta conversación, para que mientras que yo estoy compartiendo, Dios también está escribiendo y hablando a cada uno de ustedes en una forma diferente, de acuerdo a su propia historia, de acuerdo a lo que cada uno está viviendo. Y Dios entonces nos va a ayudar en este proceso del dolor. Porque si bien es cierto que podemos tener conocimiento y el conocimiento nos va a ayudar, porque la palabra de Dios nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El conocimiento siempre nos va a ayudar, pero definitivamente no hay nada que pueda, ni nadie que pueda sanarnos más y más rápido que nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante que sí tomemos el conocimiento, pero que reconozcamos en todo momento que nuestra dependencia viene de Dios, que Dios es el que sana nuestro corazón y que Él tiene toda la intención y que Él tiene todo el poder para trabajar en nuestra vida. Quisiera comenzar conversando sobre nuestro Dios, un Dios amoroso, un Dios tierno, un Dios que te ama, un Dios para quien tú eres importante, un Dios que conoce cada uno de tus sentimientos en este momento, un Dios que sabe todo lo que tú estás pasando, lo que estás viviendo, a nivel individual, a nivel de familia, a nivel de organización, a nivel de nación. Dios está con nosotros y Dios nos ama y somos importantes para Él. Y partiendo de esta premisa tan importante de que no estamos atravesando este dolor, no estamos atravesando esta situación tan difícil, esta crisis mundial, solos. Estamos con el Señor y el Señor está con nosotros, guiándonos. El Señor está con nosotros, fortaleciéndonos. Y creo que eso marca una gran diferencia. Sufrir en la vida es de todos, todos vamos a sufrir en algún momento, pero el sufrir de la mano de Dios hace una gran diferencia en este caminar. Así que confiando en que Dios está con nosotros y partiendo del hecho de que tenemos un Dios amoroso, un Dios que nos ama, un Dios que nos llamó un día para que le sirviéramos, un Dios que nos llamó un día para que le siguiéramos, un Dios que nos hizo sus discípulos, podemos tener la plena confianza de que Él conoce nuestra historia y el momento histórico en que estamos pasando como nación, como planeta, como individuos. Y pensamos por un momento, por ejemplo, en este virus que ha puesto el planeta de cabeza, que nos ha hecho cambiar nuestro estilo de vida y que pues en un par de meses nuestra vida ha cambiado totalmente. Bueno, pues el Señor sabe que este virus está acá, el Señor está con nosotros y Él nos acompaña en toda esta situación. Así que yo creo que nosotros podemos estar totalmente confiados de que a Dios esto no se le pasó por alto, que Dios fue que estaba viendo para el otro lado y el virus se salió. No, el Señor conoce todas las cosas. Él está en control. Él es el Señor de la historia. Y Él está detrás de cada situación y a toda esta situación. De una u otra manera, Dios hará que nosotros de aquí salgamos fortalecidos. ¿Por qué yo digo eso tan atrevido? Que en medio de tanto dolor, yo te diga que de aquí saldrás fortalecido, porque la Biblia lo dice y la Biblia es nuestra autoridad. La palabra de Dios es la que nos muestra a nosotros el camino, es la que nos dice, es en lo que nosotros confiamos. Quiero compartir con ustedes sobre el aislamiento en los tiempos de Jesús. ¿Había aislamiento en los tiempos de Jesús? Sí, sí lo había. Los leprosos tenían aislamiento. Ellos no podían estar en comunidad. A ellos los sacaban de la ciudad. A ellos los ponían afuera. Ellos no podían acercarse a la gente. Ellos no podían tocar a nadie.
Ellos eran personas que tenían que estar en aislamiento. Y cuidado, no, ¿verdad? Un aislamiento un poco diferente, más duro, más difícil de vivir que el que están viviendo las personas que están enfrentando esta enfermedad del virus. Así que yo te quiero decir que si tú estás viviendo los síntomas de esta enfermedad o estás enfermo, estás enferma, yo quiero decirte que Jesús caminó entre los leprosos del primer siglo. Y no solo caminó entre ellos, Él se acercó a ellos. Y no solo se acercó a ellos, Él los tocó. Él los tocó, Él oró por ellos y los sanó. Así que Dios te ama, tú eres importante para Dios y puedes confiar en un Jesús en el que tú puedes orar para que Dios te sane. Yo no puedo decirte que todas las personas que están enfermas van a ser sanas, pero sí te puedo decir que el Jesús de la Biblia oró por personas enfermas y se sanaron, y que la oración del justo puede mucho, y que es nuestro deber seguir orando por cada persona que está enferma, para que el Señor lo levante de esa cama. Así que si tú estás enfermo y estás viendo en este momento esta conversación, estás participando, ya sea a través de una red social o a través de una cámara, yo oro por ti para que Dios en su misericordia te sane, para que la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario traiga salud divina sobre tu cuerpo, sobre tus pulmones, para que tus pulmones sean limpios, para que el poder del Espíritu Santo restaure tus músculos, restaure todos tus órganos y el Espíritu sanador de Jesús recorra todo tu cuerpo. Yo oro para que Dios venga trayendo serenidad a tu vida, venga trayendo esa paz que necesitamos para poder pasar por esta crisis tan difícil sin perder la cordura, teniendo nuestra mente clara para poder entender cuál es la voluntad del Señor. También quiero compartir contigo que todo el Evangelio, o por lo menos la iglesia en el Nuevo Testamento, nace en un momento muy difícil, nace en un momento de duelo. Nace en un momento de mucho dolor. Jesús estaba en la cruz. Jesús fue crucificado. Y es de ahí de donde nace. Y de ahí parte. Y es el principio del Evangelio. En la muerte de Jesucristo. En la muerte y resurrección de Jesucristo. Así que desde el primer siglo, ya este concepto de dolor, de sufrimiento, de duelo, lo podemos ir viendo de la mano de Jesús, de la mano de la Escritura. Entendemos también que cuando Lázaro, un amigo de Jesús, muere y sus hermanas lo mandan a llamar a Jesús, le dicen que venga. Jesús llega donde está Lázaro con las hermanas. ¿Y qué hace Jesús cuando llega ante las hermanas que están sufriendo, que están llorando? ¿Qué hizo Jesús? ¿Se enojó? ¿Les dijo, ustedes no tienen fe? ¿Qué pasa con ustedes? No. Dice la Biblia que Jesús lloró con ellas. Dice que Jesús tuvo compasión. La palabra compasión es una palabra bien importante porque significa que su corazón fue desgarrado del dolor. Jesús tuvo compasión por ellos. ¿Y qué hizo Jesús? Oró con ellas, lloró y oró luego. Entonces, Jesús llora con el que llora. Así que si tú estás sufriendo, quiero que sepas que Jesús entiende tu sufrimiento y que Él siente contigo, porque tenemos a un Dios amoroso, a un Dios tierno, a un Dios que nos acompaña en el dolor, a un Dios que está con nosotros, a un Jesucristo que lloró con los que lloraban y sintió con los que sentían dolor. Después Jesús oró, pero primero lloró con ellos, se identificó con el dolor de ellos. Así que partiendo de esta premisa de que tú eres importante para Dios, de que nuestro Dios es un Dios sanador, de que nuestro Dios no solo nos perdona los pecados, sino que también nos acompaña a caminar en este viaje por la vida, entendiendo nuestra historia. Vamos a comenzar a hablar sobre la incertidumbre que estamos enfrentando en diferentes formas. ¿Por qué en diferentes formas? Bueno, porque somos seres
humanos totalmente diferentes unos de otros, porque estamos en naciones diferentes, porque pertenecemos a culturas diferentes, porque el virus ha afectado de una forma diferente a algunas naciones y algunos de ustedes que pueden estar conectados. Tal vez ya en tu nación esto está acabando o va por la mitad, tal vez en tu ciudad no, tal vez estás en el pico más alto o tal vez en tu nación apenas estás comenzando. Así que cada uno de nosotros está en un momento histórico diferente. Está enfrentando toda esta incertidumbre de una forma diferente. Además, porque ¿cómo llegó el virus a tu vida? ¿Cómo llegó esta situación a tu familia, a tu casa, a tu ciudad? ¿Y cómo estabas tú cuando esto llegó? También va a marcar una gran diferencia. A mí no es lo mismo que este virus haya llegado a tu ciudad cuando tú estabas con una relación muy fuerte con Jesús. Estabas en plena oración, vivías una vida de lectura de la palabra, compromiso con Dios, que si esta situación ha llegado a tu vida en un momento en que estabas tal vez apartado, no estabas bien con Dios, entonces esto te tiene que haber tomado en muy mal momento y puede que estés pasando un momento muy difícil, pero yo te quiero decir que puede ser este un momento muy oportuno para que te vuelvas a tomar de la mano de Dios. O tal vez ni siquiera habías querido caminar con Jesús. Bueno, este puede ser un momento hermoso para que te tomes de la mano de Jesús y no tiene que preocuparte el pensar, bueno, es que, ¿por qué lo voy a buscar ahora que lo necesito? Dios es un papá amoroso que te quiere, que te ama. Así que Él no te va a decir que no. Él no te va a decir, así como tú no le dirías a ese amigo que tanto quieres o a ese hijo que tanto amas, no, no me busques ahora que me necesites. Igual es Dios. Tú puedes extender tu mano, que ahora mismo Él te va a extender la suya y te va a dar la mano y te va a ayudar. ¿Por qué? Porque eres una creación de Él, porque eres su hijo, porque Dios te creó y porque Dios amó de tal manera al mundo. Y la palabra mundo ahí es al cosmos, o sea, a todas las naciones. De tal manera que dio a su hijo Jesús a morir por ti en una cruz. Entonces, entendemos que tenemos un Dios de amor y entendemos también que somos importantes y que en medio de la incertidumbre, que esta incertidumbre la estamos viviendo todos en diferentes niveles. ¿Qué hablamos de incertidumbre? Incertidumbre económica, por ejemplo, incertidumbre de salud. Tal vez te ha dado un poquito de dolor de cabeza y dices, ¿será que tengo el virus o no lo tengo? ¿Será que esto me va a dar a mí? O viste a tus hijos tal vez con un poquito de gripe y eso te ha dado susto. O tal vez la situación económica que ha venido como una consecuencia. Sí, la incertidumbre es el no conocer, el no saber qué es lo que sigue, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que está pasando. Y honestamente, esto es algo en lo que todos estamos aprendiendo, unos de otros. Aquí no hay forma de que alguien se ponga en una posición vertical a enseñarte a ti o a decirte cómo hacer, porque aquí todos estamos aprendiendo. Esto es nuevo para toda esta generación. Es nuevo para los gobernantes. Bueno, es nuevo para los científicos inclusive. Así que este tema de la incertidumbre es algo con lo que tenemos que aprender a lidiar. Y es exactamente este futuro inmediato que no conocemos, que no sabemos en qué dirección va a seguir. Pero esta incertidumbre genera temor. Y cuando viene el temor, lo primero que sucede es que tu fe va a empezar a decaerse. Porque lo opuesto a la fe es el temor. Entonces, si dejamos el temor entrar, inmediatamente vamos a empezar a dudar. Imagínate una sábana que tiene un punto negro. La sábana es blanca, pero tiene un punto negro. Cuando tú tienes temor, tú empiezas a ver ese punto negro que se va haciendo grande, 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 a un momento que toda la sábana es negra. Pero si tú tienes fe, tú empiezas a ver esa sábana blanca de tal manera que cuando te das cuenta, el punto negro es muy pequeñito. Es muy pequeñito. Por eso, en momentos de incertidumbre como los que estamos viviendo, la herramienta que nos pone la palabra de Dios es la fe, ejercitar la fe. La fe se practica. Si la fe no es como un acto de magia, algo que usted abre la Biblia y ahí apareció. No, la fe es una práctica, es un caminar, es un dar pasitos de bebé. Y conforme vas creyendo y dar un pasito de bebé, entonces puedes dar otro y luego otro. Y cuando te das cuenta ya vas corriendo en el tema de la fe.
Así que yo te invito para que en esta hora empieces a reflexionar en medio de la incertidumbre. ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo el punto negro o estás viendo la sábana blanca? Porque los dos están ahí. Pero debemos devolver nuestra mirada hacia todo lo que sí podemos controlar, hacia todo lo que sí sabemos. Sí, hay mucha incertidumbre, pero ¿qué cosas sí tienes que tú sabes que están ahí? ¿Con qué cosas sí cuentas? Bueno, cuentas contigo mismo. Cuentas con esos amigos que te aman y que te quieren. Cuentas con esa comunidad de creyentes que Dios te ha puesto hace años para que camines con ellos. Cuentas con tus padres, cuentas con tus hijos. Si cuentas con Dios, tienes un techo, posiblemente tienes un techo, tienes una cama, tienes un plato de comida. Quizás hasta hayas podido escoger lo que desayunaste esta mañana. Así que partamos de que aquí tenemos muchas cosas que Dios nos ha dado y tratemos de mirar la sábana blanca en lugar del punto negro, porque hasta la persona que sea más bendecida y que tenga más cosas, si se concentra en el punto negro va a perder el equilibrio y va a pensar que su vida está totalmente perdida, que su llamado ya no va para ningún lugar, que su ministerio no funcionará, que la organización con la que sirves tendrá que cerrar. Pero recordemos que si Jesús entra a tu barca, recordemos cuando los apóstoles estaban en la barca y había una gran tormenta. Jesús apareció y ellos tenían pavor por la tormenta. Pero en el momento que Jesús entró a su barca, en ese momento la tormenta se calmó. Amados, no es que el virus va a desaparecer, no es que la prueba va a desaparecer, pero sí es que de la mano de Dios y agarraditos del Señor y aplicando los principios bíblicos, vamos a poder pasar este mal momento todos juntos en comunidad, ayudándonos unos a otros. Cuando nosotros hablamos de la incertidumbre, yo sé que es muy importante entender lo que está pasando, pero hay cosas que no las vamos a poder entender. Hay otras cosas que no las vamos a poder controlar, pero sí hay herramientas que nos van a ayudar a manejar la crisis de una mejor manera. Por ejemplo, si tú tienes un niño de 2 años o 3 añitos, estás en la cocina y vas a encender la licuadora. Si tú le dices a tu niño, aunque tenga 3 años, y el niño todavía no entienda completamente, pero puede percibir y entender mucho de lo que le vas a hablar, y tú le dices, mira mi amor, yo voy a encender esto, y esto va a ser un ruido muy grande, pero no nos va a pasar nada, ni a ti ni a mamá, vamos a estar bien. Ok, mi amor, está bien, enciendo ya esto, que va a ser un ruido grande, pero no nos va a pasar nada. En el momento en que tú le enciendes, ese niño no se asusta. Pero si tú le enciendes la licuadora al niño sin haberle hablado antes, es muy posible que ese niño se panique, que se asuste y empiece a gritar y a llorar, porque no sabe qué es, porque no sabe de dónde viene el ruido, no sabe qué tan malo es, no sabe si le puede hacer daño a él o a su mamá. Pues igualmente es la incertidumbre. Es algo que si nosotros podemos elaborar un poco, conversar un poco, hablar un poco en comunidad de este tema con los que están con nosotros, con el equipo de trabajo, con los compañeros de la organización, con los compañeros de la compañía, con la familia, con los hijos, con tus seres queridos o con las personas que Dios te ha puesto para influenciar. Si tú logras que puedan hablar, puedan dialogar y puedan conversar, te vas a ir dando cuenta de que los niveles del temor van a ir bajando y que las personas empiezan a procesar estos sentimientos encontrados. Otro aspecto importante que podemos tener es saber y recordar que nuestro Dios es soberano. Dios es soberano. Miren, la iglesia ha atravesado una serie de momentos difíciles a través de la historia. Empezando nomás en el primer siglo, la iglesia fue perseguida. Y si nos vamos al siglo III, la iglesia era perseguida como hasta ya el año 325. Pero a partir del año 360 aproximadamente, ya la iglesia fue aceptada, no fue perseguida más. Pero ¿qué pasa en el año 392 en adelante? La iglesia se convierte ahora en perseguidora. Sí, en el 325 fue perseguida, en el 392 la iglesia persigue.
¿sí? Todos esos cambios han venido ocurriendo a través de la historia. Y tú dirás, pero ¿cómo es posible? Claro, lee la historia y vas a ver. Mire, una época en que la fe tenía que ser defendida por profesionales de la defensa que se llaman apologetas, personas que estudiaban cómo defender la fe en tiempos de crisis. Cuando venía el gnosticismo, cuando venían todas las tendencias espirituales de la época y trataban de confundir a la gente, tuvieron que nacer los apologetas, gente que defendió la fe. Así que Dios, a través de la historia, siempre ha cuidado a la iglesia. Y tú eres la iglesia. Y siempre ha cuidado que su plan persevere y continúe. Dios siempre ha estado pendiente. Y podemos seguir estudiando la historia y cómo después de cierta cantidad de años cambiaban los paradigmas. Bueno, ahorita es muy posible que este virus llegó cuando estábamos empezando un nuevo paradigma, el paradigma digital. Y es muy posible que este virus de alguna manera ha sido como un empujoncito para que la iglesia entre en ese nuevo paradigma, porque ya ese paradigma venía. Pero ahora vemos que todos estamos digitalizados. Bueno, es precisamente porque ya se estaba dando un cambio de paradigma en la iglesia. Nosotros tenemos que recordar que tenemos a un Dios que ha cuidado siempre a la iglesia y que tú y yo somos la iglesia. A un Dios que te llamó para que le sirvieras. A un Dios que ha construido contigo. Y ese Dios que te llamó es el que te va a sostener, es el que te va a ayudar. Es el que va a hacer que a pesar de todo esto, como sufrió la iglesia en los siglos anteriores, en diferentes etapas, la iglesia vuelva a salir de esto fortalecida y que la obra y su reino y el establecer su reino en la tierra se va a seguir alcanzando y se va a seguir llevando a cabo. No porque nosotros somos muy campeones y vamos a poderlo hacer, no, porque Él es el Señor de la misión. Porque Él está en control, porque la obra es de Él. Nosotros lo que hacemos es contribuir, pero la obra es del Señor. Ahora, si nos ponemos a hablar sobre la palabra frustración. La palabra frustración es producto de lo que me genera la pérdida. Estamos en un momento en que estamos pasando por pérdida. ¿Pérdida de qué? Muchas pérdidas, ¿verdad? Estamos pérdida de poder salir de la casa, pérdida de ir al trabajo, pérdida de ir a la escuela. Y tal vez para muchos de los que están acá, pérdida de terminar la universidad. Y hoy dices, ¿terminaré o no la universidad? ¿Podrán mis hijos salir adelante este año o no? ¿Perderé el trabajo? ¿Será que voy a perder el trabajo? Muchos de ustedes ya perdieron el trabajo. Muy duro, muy difícil. No saber si vas a tener el dinero para pagar la renta el próximo mes, para comprar los alimentos. Estamos viviendo por pérdidas, por muchas pérdidas. Estamos viviendo una situación no solo de una pérdida, de muchas pérdidas. Generalmente cuando ayudamos o acompañamos a alguien en un proceso doloroso es porque está viviendo una pérdida, a veces dos. En este momento, no solamente que no es una ni dos, que son varias, sino que además todos estamos viviendo pérdidas de una u otra manera, como decía anteriormente, dependiendo de tu lugar, de tu contexto, de tu país, de tu nación, de tu situación. Así que estamos enfrentando una serie de pérdidas colectivas y en comunidad. Y esto hace que las cosas lógicamente sean complicadas. Algunos ejemplos de otros momentos de la historia en que entramos en estas pérdidas colectivas. Un huracán, por ejemplo. Muchas personas pierden la casa, muchos pierden la vida, muchas personas se ahogan, muchas personas pierden su auto porque se inundó la carretera. O cuando hablamos, por ejemplo, de pérdidas de tipo el Holocausto. Eso fue una pérdida colectiva para todo un grupo enorme que sufrieron tremendamente. Entonces, las pérdidas colectivas se dan de muchas maneras. La guerra es otro ejemplo. Así que tenemos que hay muchas maneras en cómo podemos vivir pérdidas colectivas. Y muchos de nosotros podemos estar inclusive teniendo temor de que podamos perder la vida o podamos perder a un ser amado con esta enfermedad. Así que estamos viviendo un tiempo de pérdidas y todas estas pérdidas nos producen sentimientos.
Y todos estos sentimientos encontrados de temor, de susto, de qué hago, de inseguridad, todos estos sentimientos encontrados pueden producir en nosotros frustración. Yo en días pasados, que les hablo, la semana pasada tal vez, tenía a mi mamá muy grave, súper grave. Y yo estoy en otro país, no donde ella está. Quizás yo estaba preparada de alguna manera por trabajar yo fuera del país. Y yo estaba preparada que, bueno, mi mamá podía partir y yo no iba a estar con ella. Pero cuando mami se puso muy malita, yo por primera vez pensé, no solamente la puedo perder, sino que además la viejita va a estar solita. No va a haber nadie que le sostenga la mano, no va a haber nadie que la ayude a pasar por ese momento. Entonces, esto produce sentimientos en cada uno de nosotros. Esto produce sentimientos encontrados. Y esto produce frustración. Y aquí viene un punto importantísimo, querido amigo y querida amiga. Es que la frustración la podemos manejar de muchas maneras. Mira, la podemos manejar gritando, tirando puertas, golpeando a los niños, siendo violento con el cónyuge, diciendo cosas feas contra Dios. La podemos manejar con violencia, sobre todo si eso fue lo que aprendimos de niños. Es muy posible que hoy, cuando nos frustramos, hacemos lo mismo, porque eso es un patrón social. Quiere decir que es algo que aprendimos en la infancia. Cómo uno maneja la frustración es algo que se aprendió. Nadie maneja la frustración de esa manera por sí mismo. No es porque lo vio de un modelaje significativo en algunos años de su formación. Entonces lo puedes manejar así, gritando. ¿Y eso qué va a hacer? Pues va a hacer que escale, que el problema que tienes al frente ya no sea solo ese, sino que ahora sea un problema mayor, que ahora sucedan otras cosas peores. Entonces, no solamente tendrás que arreglar la situación donde estás, sino que además tendrás que reparar daño que vas a hacer a tus seres amados. O la frustración la puedes manejar con dominio propio, la puedes manejar con serenidad, la puedes manejar reflexionando. Ok, me siento frustrada, posiblemente voy a perder a mi mamá, no voy a poder estar con ella, nadie va a estar con ella, la viejita va a estar en un hogar de ancianos solita. O puedo decir, bueno, voy a llamar a mis amigos y voy a conversar de estos sentimientos y voy a hablar con ellos de lo que estoy sintiendo y voy a compartir con ellos todo esto que yo estoy sintiendo. Y puede que todo esto entonces te ayude muchísimo más a manejarlo de una mejor manera. El dolor. El dolor es otra situación sumamente importante en nuestra vida. Cuando nosotros no trabajamos el dolor, si nosotros nos duele, toda esta situación nos duele y nos hacemos los locos, como decimos en Costa Rica, o sencillamente volvemos a ver para el otro lado, lo que se llama la bella indiferencia. ¿Cómo estás? Oh, súper bien. A mí, no, nada, para nada, yo estoy súper bien. A mí esto ni me ha afectado. Si manejamos el dolor de esa manera, ya sea con bella indiferencia o ya sea con ocultando el dolor, guardándolo, metiéndolo por ahí adentro, no sé dónde, para que nadie lo vea, para ver si yo misma me creo que no lo tengo. Si lo estás manejando así, yo quiero decirte que ese dolor, tarde o temprano, hoy, en 6 meses, en 2 años, en 5, en 10, en 15 o en 20, va a salir. Porque el dolor es como una infección debajo de la piel. Si él no sale, si tú no lo sacas y rompes para que la infección salga, él va a salir. Él va a buscar por dónde. Pero el dolor siempre sale. Siempre sale. Pero tú puedes escoger cómo sale. Tú puedes escoger si sale de una forma correcta, que podría ser llorando, que podría ser hablando con alguien que te ama, compartiendo con alguien con quien tú te sientas seguro, que podría ser tal vez hablando con Dios, leyendo los salmos, o tal vez escribiendo un salmo, porque tal vez te funciona más escribir. Entonces, tal vez sea el momento de que cojas un papel y un lápiz y empieces a escribir un salmo donde derrames tu corazón. O tal vez tengas tanto dolor en el pecho que tú ya no puedas ni hablar ni escribir, que lo que tengas que hacer sea irte a encerrar en el baño, cerrar la puerta y llorar, y llorar, y llorar, y seguir llorando. Sí, y esos gemidos te van a liberar del dolor. Pero es muy importante que estemos
conscientes de que sentir dolor no es ser débiles, no es ser tontos, no es que no sabemos manejar la situación, no es que no podremos enfrentar esta crisis. No, sentir dolor es humano. Sentir dolor es lo que procede ante tanto sufrimiento que estamos viviendo, donde tal vez esta situación no te ha afectado a ti, pero ha afectado a un montón de gente más que tú amas. Así que el dolor es algo que podemos trabajar también, reconociendo que somos vulnerables, conversando con alguien, hablando con alguien, compartiendo con alguien sobre todos estos sentimientos encontrados que tenemos. ¿Tiene algo de bueno el sufrimiento? Sí, el sufrimiento tiene cosas buenas. Sí, sí tiene. ¿Qué cosas buenas tiene el sufrimiento? Afina el espíritu. El sufrimiento te afina, te hace más empático, te hace más sensible a las necesidades de los demás. El sufrimiento en las manos de Dios purifica, santifica, ayuda a la persona a ser un mejor ser humano. Y Dios capitaliza cada una de las lágrimas que salen de tus ojos. No hay una sola lágrima tuya, querido amigo, querida amiga, que va a caer a tierra sin que Dios la capitalice. Así que el sufrimiento y el dolor no es todo lo que traen es negativo. También nos hace mejores seres humanos. Si yo pudiera contarte que mi vida personal, posiblemente de los tesoros más grandes que yo llevo en mi corazón, son los sufrimientos. Entre los sufrimientos y los errores están las cosas más valiosas que yo he vivido en mi vida. Así que los sufrimientos no son tan malos, yo te lo aseguro. Cuando pasa el tiempo, cuando ya volvemos a ver hacia atrás, ese sufrimiento nos hizo más nobles, mejores seres humanos. El duelo. Estamos en un duelo colectivo, como hablábamos antes. Es un trauma colectivo. Y eso pues nos va a afectar mucho en nuestra vida. Debemos ser honestos con Dios y hablar de este duelo, hablar de este dolor, compartir con Dios, honestamente. Y si vas a buscar a alguien con quien hablar, procura buscar a alguien con quien tú te sientas seguro, alguien que te va a guardar, alguien que no te va a juzgar, alguien que te va a dejar ser tú, que te va a dar permiso de ser tú, de hablar como tú sientas, de decir lo que tú sientas. Porque en los salmos encontramos que los salmistas escribieron cosas que uno dice, pero ¿y cómo escribieron eso? Pero sin embargo, ahí está escrito en la Biblia. Dios permitió que se expresaran. Dios permitió que hablaran. Así que cuando uno sufre, cuando uno saca el dolor, luego viene un proceso. Lo primero es sentir, sufrir el dolor, sacarlo, pero luego viene un periodo de reflexión en que uno piensa, analiza, empieza a ver con mayor claridad, empieza a procesar los sentimientos, ya no está tan abrumado con todo eso que está sintiendo. Y ahora uno empieza a reflexionar, a conversar con el cónyuge, a conversar con los amigos, a hablar, a procesar y empieza a incorporar esa nueva realidad a tu vida. Y empiezas a incorporar más de esa nueva realidad que estás viviendo a tu vida. Y ese paso es importantísimo en el proceso de la sanidad. Es sumamente importante. Entonces, el dolor, el reflexionar y luego el incorporar la nueva realidad a tu vida. Ese es el proceso que debes de seguir y debes de mirar si lo estás siguiendo. Es importante sufrir, pero también es importante no quedarnos en el sufrimiento. Es importante reflexionar, pero también es bueno no quedarse en la reflexión. Hay que saber cuándo es el tiempo de moverse, cuándo es el momento de moverse a la próxima etapa. Yo sé que lo que voy a decir posiblemente no quisiera tener ni que decirlo y espero en Dios que no lo necesites. Pero si lo llegaras a necesitar, una forma de procesar el dolor si tuvieras la pérdida de un ser amado es crear un espacio como este virtual en esta época de confinamiento, ¿verdad? Que no podemos salir. Es crear un espacio virtual donde todas las personas que están sufriendo por la pérdida de ese ser amado puedan contar su experiencia, una vivencia con esa persona, puedan expresar lo que sienten, puedan compartir su dolor con los demás y juntos en comunidad sufrir y juntos en comunidad acompañarse y juntos en comunidad pasar este tiempo tan difícil. Podrían poner una foto de la persona en la reunión virtual
y hablar de ella. Esa es una forma. Yo sé que nada va a quitar el dolor de la pérdida de un ser amado. Nada. La pérdida de un ser amado siempre va a doler mucho. Pero por lo menos podría ayudar un poquito a los que están sufriendo a elaborar el duelo. Y creo que es un tiempo también en que nosotros debemos de cuidarnos físicamente, espiritualmente, biológicamente, socialmente. Debemos de cuidarnos en todas las maneras, porque tenemos que tener un balance. En esta época y con todo lo que estamos sufriendo, es importante que te cuides. Es importante que te alimentes bien en lo que puedas. Es importante que trates de socializar, aunque sea a través de cámaras y a través de teléfonos. Es importante. El ser humano fue creado para vivir en sociedad. Y estos aislamientos para unas personas puede ser súper difícil. Y si sabes de gente soltera que vive solita y tú puedes darles una llamada, haz una llamada. Acompaña a los obreros solteros que tal vez no tienen con quién conversar tanto, como los que están casados que sí tienen con quién. Quiero compartir que este es un momento, acompañar a alguien en momentos de dolor como lo que estamos viviendo, implica caminar con esa persona. Y si te toca acompañar a alguien sufriendo y te hace preguntas y no tienes la respuesta, no sabes ni qué decirle, no te preocupes, que está ok no saber la respuesta. Y que acompañar a alguien muchas veces es estar en silencio a la par de la persona. Solamente que la persona cuente contigo. El decirle a alguien, aquí estoy, cuentas conmigo. Entonces, acompañar a alguien no siempre es hablar, no siempre es aconsejar, no siempre es eso. De hecho, ni siquiera siempre es orar por la persona. Yo creo que podemos orar con la persona. Y es mucho más sanador que orar por la persona. Eso es acompañar, es en una relación horizontal. No donde yo oro por alguien, sino donde yo oro con alguien. Entonces son momentos donde si no sabes la respuesta, no vayas a jugar del superhombre o de la supermujer que tiene respuesta para todo y vas a contestar algo que en realidad ni sabes. Mejor no contestes y le dices a la persona que no sabes. Y eso es mucho más sanador, porque en una situación como esta, muchas respuestas no las tenemos. No las tenemos. No la tenemos. Lo único que sabemos es que Dios es soberano y que la voluntad de Dios es soberana y que el Señor hizo lo mejor y que eso es lo mejor para ellos y para nosotros. Pero eso no quiere decir que no nos va a doler. Pero Dios es soberano. Y muchas gracias a cada uno de ustedes. Miren la situación que han pasado ciertas ciudades en España, en Italia, ustedes en Guayaquil, es muy dura. Es muy, pero muy dura. Mis queridos amigos y amigas que están acompañándonos en esta conversación, lo siento muchísimo. Y si te sientes en un momento que no puedes, que no tienes ganas, busca ayuda, busca ayuda. Si por algún momento los niveles de ansiedad suben y estás con ideas en la cabecita de hacer alguna cosa que te hace daño, eh, tienes que buscar ayuda inmediatamente, tienes que buscar ayuda, no puedes guardártelo, tienes que compartirlo con alguien. Si alguien te comparte que tiene pensamientos de quitarse la vida, que lo ha estado pensando, es importante que intervengas, es importante que busques ayuda. No es como que digas, bueno, esto solo porque está deprimido se le va a pasar. No, no podemos minimizar estos comentarios en esta situación. Puede haber una persona que en algún momento a mí me ha llamado y me ha dicho, y no es lo mismo, no es lo mismo cuando alguien dice yo lo he pensado que cuando alguien te dice que tiene un plan. Si cuando alguien te dice que tiene un plan, es una emergencia, que tiene un plan para hacerlo. Cuando alguien te dice que lo ha pensado, o sea, tienes que intervenir, pero digamos que no es una cosa que tienes que ir ya a su casa. Pero si alguien tiene un plan, es muy importante. Ahora, siempre hay que valorar que la persona se abra y te lo comparta. Hay que valorarlo mucho porque es algo muy íntimo y que alguien te llame y te diga que está considerando que su vida no vale, que le gustaría morirse, que preferiría irse al cielo. O sea, todo este tipo de comentarios hay que tomarlos en serio. Hay que acompañar a estas personas y si no sabes nada de acompañamiento en este caso,
pues sabes qué, hay muchas herramientas en internet, no hay justificación, o sea, métete a estudiar un poquito. Si yo estuviera en una ciudad como la que ustedes están, yo me habría metido a estudiar, me metería a estudiar. Si yo fuera líder, yo me metería a estudiar un poquito sobre el tema de estos temas tan dolorosos como el que acabo de mencionar, porque creo que es importante tener, aunque sea una herramienta básica de cómo responder, ¿verdad? Yo les amo muchísimo, les voy a tener en mis oraciones, que Dios les fortalezca, que Dios les ayude, que el Espíritu del Señor esté en cada uno de ustedes, que Dios te dé fuerzas, que el Espíritu Santo traiga serenidad a tu vida, que el Señor fortalezca tus fuerzas, que el Señor restaure la comunidad, que Dios los bautice en su amor. Solo Dios puede ayudarnos en una situación como esta.